Bienvenidos a Abiertamente. El tema de hoy, la rivalidad entre mujeres. Comencemos hablando de amor, de cuando la rivalidad no existe tanto o ya se trabajó o existe pero ocasionalmente, cuando la amora se logra con todo y o a pesar de todo. Les leo para esta celebración unas líneas de la poeta argentina Alejandra Pizarnik. Soy mujer y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de las otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador, de piel suave y tierno corazón guerrero. Más hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Para conversar hoy con nosotros, con el tema de la rivalidad entre mujeres, está Giselle Tobar, pedagoga, feminista, profesora de la Facultad de Filosofía en la UNAM y trabajadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, también en la UNAM. Y Marta Ferreira, también feminista, profesora de Ciencia Política en la UNAM, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la misma universidad. Antes de comenzar la conversación, vamos a ver algunas reflexiones con el tema de hoy con nuestra compañera, la cineasta Stephanie Brewster. Nos educaron escuchando que mujeres juntas ni difuntas. Nos explican que somos incapaces de cooperar porque nos gana la rivalidad entre nosotras. La rivalidad es parte de la condición humana y es una emoción que comienza muy temprano en la vida. ¿Estamos obligadas a vivirla? La rivalidad, como todas las emociones, se trabaja, se transforma, pero hay que desearlo y elegirlo. Hay que elegir cambiar. En el caso de las mujeres, la cultura ha demostrado un particular interés por promovernos como rivales capaces de convertirnos en enemigas, sobre todo por las miradas masculinas. La publicidad abunda en ese punto, para que todas te envidien. Pero es un hecho que desde el primer segundo en que socializamos, elegimos a una mejor amiga. Y así será para casi todas la entera vida. Nuestra amiga y confidente casi siamesa. La cercanía con las amigas es tal que nos puede costar demasiado esfuerzo diferenciarnos. ¿Quién es la una y quién es la otra? La sana diferenciación está en aceptar lo que nos une y lo que nos separa. La mayoría de las mujeres declararían que han sido otras mujeres quienes con frecuencia las han lastimado, saboteado en el trabajo. Pero es muy probable que declaren que son también las mujeres quienes corren a solidarizarse y acompañarlas. La rivalidad nos ciega ante los talentos de la otra mujer. Nos impide reconocerla. Nos divide y nos quita fuerza. Nos impide aprender. Tenemos toda una cultura por transformar. Incluye los techos de cristal para las mujeres que nos llevan a conflictos por los espacios escasos. ¿Y qué sucede cuando peleamos por acceder? Nos dividimos y reforzamos los techos de cristal. Seguro que convivir entre nosotras es y puede ser otra cosa. ¿Lo es? ¿Deseamos que lo sea? Comenzamos entonces. Marta, Giselle, bienvenidas. Gracias. Una primera reflexión, el lugar de las otras mujeres en nuestras vidas, nuestras mujeres más cercanas. Pues mamá, ¿no? O sea, la primera mujer de nuestra vida y seguramente la última es siempre la madre, ¿no? Yo creo que ese es un modelo que va a probablemente regir como referente para nuestras relaciones amorosas con otras mujeres o con hombres, ¿no? Es decir, que va a ser como el canal conductor, ¿no? De una mujer fuerte, una mujer débil, una mujer dependiente, una mujer autónoma, violenta, dura, cariñosa, amorosa, ¿no? O sea, todo eso que pueden ser las mamás. Yo creo que la madre es como esa persona primera, ¿no? Y luego esas otras madres postizas, ¿no? Que vamos encontrando en el camino también. Giselle, en ese primer encuentro, el de la bebé, la niña que mira a la madre, ¿qué es lo que se da? Porque creo que una de las dificultades en la relación entre mujeres es que es bastante más especular que la relación de los hombres entre sí o de los hombres con las mujeres. ¿Tú qué opinas? Yo creo que en esta relación de las niñas con sus madres
hay muchos dimes y diretes y hay todo un contexto cultural que también puede ir permeando cómo se va dando esa relación. Pero creo que en un inicio es este primer refugio que tienes. Es tu mamá, es como el ser incondicional que va a estar todo el tiempo contigo. Es tu mamá, pero también es la abuela de tu madre, la mamá de tu mamá, son tus tías, son las hermanas. A mí me parece que esta primera relación es de cobijo, es de admiración, es de protección, es como una investidura también entre mujeres. Pero me parece que como vamos creciendo y como vamos teniendo y socializando con otras mujeres afuera, esas relaciones incluso a veces pueden llegar a ser duras y pueden llegar a ser violentas, pueden llegar a ser incondicionales o pueden tener como polos opuestos. Me parece, yo pensando en mis referentes, que mi relación con mi madre al inicio fue cercana y después se fue polarizando y después otra vez fuimos teniendo resonancias. Pero ese es mi caso, pero pienso en el caso de mis compañeras, también se dieron relaciones incluso de rivalidad con sus madres porque las hijas empiezan a cumplir sueños o desbloquear metas que ellas no pudieron y ahí empieza un conflicto. Si tú nos puedes hablar más de eso, porque claro, en el ideal de los mundos, la madre y la hija es un vínculo muy afortunado, pero en la realidad es uno de los vínculos más difíciles, complejos y conflictivos, porque hay un inmenso amor y todo lo que también le hace ruido al amor, ¿no es cierto? Eso que dice Giselle, que me parece importantísimo, ¿no? Todo aquello que, porque finalmente somos seres humanos, ¿no? Entonces ahí están las rivalidades, los celos y las envidias, ¿no? O sea, toda esa parte que está también como culpabilizado, ¿no? En la cultura. Una mamá que siente odio, envidia, celos, coraje, ¿no? Por los éxitos o por la belleza de la hija, ¿no? La juventud. O sea, son como espacios de muy tabús, ¿no? En la cultura, ¿no? Nadie puede decir que no, o sea, aceptar que sientes envidia por tu hija o celos o rencor, ¿no? Porque te quitó la juventud, porque arruinó tu cuerpo, porque es más guapa de lo que tú eras o porque te quitó la belleza. Muchas de esas cosas, ¿no? Y también a veces la rivalidad de la hija con la madre, Sí. que también existe. Pero entonces hay efectivamente una especie de prohibición de hablar de esto y una a priori como de una especie de amor idílico donde el conflicto no existe, el conflicto nos da muchísimo miedo y más entre mujeres porque estamos supuestas, no es el mandato cultural, a ser siempre tan amables, tan dulces, tan buenas y pues somos humanas, ¿verdad? ¿Qué sucede después cuando salimos al mundo? Porque todas tenemos las mejores memorias de nuestra amiguita de infancia. ¿Qué pasa cuando nos vamos socializando? ¿Cómo se juega esa rivalidad? Y algo que me importa mucho, ¿qué es lo que está en litigio? ¿Cuál es el meollo del conflicto cuando se da? Creo que lo que sucede tiene que ver mucho, insisto, con lo cultural. En la infancia estás con tu mejor amiga y creo que estas relaciones de poder, estas relaciones de competencia entre mujeres no están tan marcadas en la infancia, pero sí creo, y hago un poco de memoria, que están marcadas como en este proceso de la adolescencia, del ser mujer, porque hay una transición de niña a mujer y en esa transición nos han enseñado competencias que me parecen absurdas, como quién tiene el mejor cuerpo, como quién tiene el mejor novio. ¿Quién tiene la regla primero? Exactamente, Ejemplo, ¿no? a quién le baja primero. Sí, exacto. Y me parece que ahí esas relaciones se van permeando con el contexto cultural, con todo este bombardeo de los medios de comunicación que nos están enseñando cómo debemos pensar, ser, vestir, actuar como mujeres. Y creo que lo que está ahí en litigio es esta competencia, ¿no? De entre quién eres tú y quién soy yo, pero todo el tiempo es ser la mejor de las mujeres, entre ser la más popular, entre ser la que saca mejores notas. Me parece que por ahí ya se van dando como todos estos espacios para la confrontación, más que para la admiración que podemos tener por las otras. Que me imagino que tiene que ver también con esta cosa de que las mujeres sobre todo tenemos que amar y ser amadas. Creo que eso sucede para todos los seres humanos, pero culturalmente
está más colocado en las mujeres. Entonces, ¿qué hay detrás? Porque ser la mejor, ¿para qué? ¿No? La mejor que además siempre es un imaginario, ¿no es cierto? Claro. ¿Para qué? Para ser la más amada, para ser la más mirada, para ser la elegida, Marta. Yo creo que hay mucha fragilidad en las mujeres, o sea, que estamos educadas justamente en la cultura para ser frágiles emocionalmente, para ser frágiles culturalmente, para ser frágiles, ¿no? Y nuestro yo, nuestro ego, nosotras, esa parte de la fortaleza interior que podríamos tener es muy frágil. Y yo creo que de esa manera es una manera de sobreponernos sobre las demás y sentirnos fuertes por un momento, cuando lo que oculta en realidad es una gran, no quiero decir debilidad, pero la fragilidad, ¿no? Como esa duda de quién somos, ¿no? Porque tenemos siempre esa relación de que somos la mitad de algo, ¿no? Eso que se nos dice, ¿no? Somos por oposición a los hombres son algo fantástico, hecho, son seres en sí, ¿no? Y nosotros somos seres hechos para completar eso. Y entonces eso nos da mucha desventaja culturalmente, ¿no? Y entonces yo creo, y además tener un carácter fuerte y ser fuertes está muy penalizado por la cultura, ¿no? ¿Y por qué a nuestra cultura le convendría tanto sostener la rivalidad entre mujeres? ¿Por qué es conveniente? Bueno, yo pienso que algo que se ha puesto en tema en la coyuntura actual con la llamada cuarta ola, con el proceso de reivindicación de los lazos y vínculos que estamos teniendo las mujeres, es que cuando trabajamos en colectivo, pues justamente logramos salir de esos mandatos de género que nos han impuesto, logramos salir del espacio privado, empezamos a tener independencia económica, un espacio en el campo laboral, logramos crear redes de apoyo justo para salir de ese espacio. Creo que no conviene esta colectividad o esta reivindicación de nuestros lazos porque entonces el mandato se cae. Discúlpeme, no estoy tan segura que todas las personas que nos acompañan sepan qué es la cuarta ola. Creo que, Marta, si tú nos das alguna breve explicación. Bueno, es esta última corriente, ¿no? de los nuevos feminismos, que tiene que ver con la reivindicación de los cuerpos, la reivindicación del movimiento social, la diversidad, reconocer también la diversidad de los feminismos, no como un solo cuerpo, ¿no? Sino como algo que es variado, que es diferente, que es divergente también y que está en la calle, ¿no? Entonces yo creo que esta cuarta ola tiene que ver justamente también con el hecho de hacer efectiva aquellas reivindicaciones que se hicieron en eso que se llamaba la tercera ola, ¿no? Esas reivindicaciones que tienen que ver con lo personal es político y ya ahora lo implementamos, ¿no? Y lo llevamos a la calle y tomamos el espacio público. No sé si tú lo ves así, o sea. Sí, claro. Nos vamos a detener un momentito, vamos a un corte, quédense con nosotros, ahí volvemos, rivalidad entre mujeres. Gracias por continuar en Abiertamente. Hoy estamos hablando de rivalidad entre mujeres y les quiero presentar a nuestro súper fetiche del día de hoy. Es la obra Las Conversadoras de la escultora Camille Claudel. Es una obra de 1895 y les quiero decir que hay una de estas versiones que está en el Museo Sumaya. Una versión en mármol blanco está en el Museo Sumaya de Polanco. Y la peli de Gerard Depardieu y Isabella Gianni. Buenísima, tiene toda la razón Marta. Se llama Camille Claudel con Gianni Depardieu y hay una segunda película que esa sí es durísima porque ya es el momento donde ella ya está en el hospital psiquiátrico del cual su hermano, el poeta Claudel, nunca la sacó y esa es con Juliette Binoche. Bueno, entonces regresamos. Hay algo que me parece muy importante en este tema y es que estamos hablando de rivalidad, eso quiere decir que estamos hablando de dolor, ¿no? De algo que es profundamente doloroso y donde nos metemos el pie y nos arruinamos cosas la una a la otra, en lugar de ayudarnos, de apoyarnos y de celebrar. Uno de los dolores de la rivalidad, lo mencionaste tú, Marta, es la envidia. Bueno, yo considero, sí, o sea, para mí una de las rivalidades más importantes entre las mujeres es cuando aparece la envidia, ¿no? ¿Qué es la envidia?
Para mí, ¿no? O sea, en mi visión negativa de la envidia, porque creo que es uno de esos grandes, grandes sentimientos y emociones negativas, ¿no? Que son como un boomerang, ¿no? Lo tiras y ¡boom! También termina golpeándote a ti misma, ¿no? Pero la envidia es desear algo que el otro tiene o la otra tiene, pero no querer que la otra lo tenga, ¿no? Querer quitárselo. Es decir, es inteligente, es radiante, tiene talentos. Yo quiero eso para mí, pero no quiero que ella lo tenga. Es diferente a los celos, ¿no? Los celos es otra cosa. La envidia es, o sea, quiero despojarte, ¿no? De eso. Y creo que mucho de lo que nos pasa a las mujeres es que aparece, ¿no? Ese deseo de esas cosas que hacen brillar. Y tú mencionabas, Gisela, algo también antes, ¿no? ¿Cómo manejamos las mujeres los talentos y las bondades, los dones, ¿no? Que tienen esas otras mujeres? Yo creo que ahí tenemos un tema interesante no somos suficientemente conscientes de eso. Me acuerdo de la semana pasada del programa, ¿no? Sobre esos secretos que son secretos para nosotras mismas. Y creo que ahí, en esa parte de la rivalidad, hay mucho de ese secreto que es secreto para nosotras mismas y no somos conscientes de lo que hacemos ni de lo que actuamos. O sea, no percibimos Nosotras la mayoría de mismas. las veces que lo que estamos haciendo es envidia. Yo tengo una opinión de la envidia. Digo, me parece un sentimiento horroroso, ¿no? Sí, Indeseable, pero al mismo tiempo, fíjate, estaba yo pensando, en francés, envie Deseo. es envidia, pero es también deseo. Entonces, a mí eso me parece genial, porque ¿a qué me refiero? Cuando uno siente envidia, en realidad, si uno se detiene, porque es un golpe acá, es una cosa visceral que sucede en la cuerpa, ¿no? Bueno, entonces, cuando uno siente envidia, si se detiene y dice, a ver, aquí hay cosas que ella tiene. O sea, mi deseo coincide con las cosas que ella tiene. Sí. Eso que ella tiene, ¿lo puedo tener o no? Y ahí nos podemos ir por un camino menos odiante, donde la verdad, pues para empezar, no le puedo quitar a la otra lo que tiene, punto número uno, y luego, ¿y a mí de qué me serviría? No, pero ¿cómo ves tú? ¿Puede haber un hilito que jale hacia la esperanza? Sí, yo creo que incluso hay un dicho que es envidia de la buena, ¿no? Que yo creo que no hay envidia de la buena. La envidia, coincido con Marta, va a ser la carencia, yo lo quiero porque lo tienes tú, una demostración de enojo. No sé si la envidia se puede transformar cuando viene desde el dolor, desde el enojo, desde la tristeza, ¿no? Desde lo agresivo con la otra. No sé si eso tenga como un vehículo de transformación, pero sí creo que lo que se tiene que permear, y no quiero usar fomentar como sensibilizar, pero sí como esta admiración y reconocimiento. Creo que esa es la apuesta, más de hablar de envidia de la buena, la apuesta es reconocerle que tiene algo que me encantaría tenerlo, pero que mi contexto, mis intersecciones son distintas y a lo mejor me va a tomar otros caminos llegar al punto donde la otra llegó. Creo que ahí sí tendría que ser como una relación de admiración, de reconocimiento, de celebración y entender que tengo un contexto distinto a la otra, oportunidades diferentes que me van a llevar por otros caminos, ¿no? Pero ahí está ese lugar de los secretos, ¿no? O sea, del secreto para una misma, porque lo que tú dices requiere de un trabajo sobre eso que tú dijiste, el deseo, o sea, aquí, trabajar, dialogar con eso. ¿Somos capaces, estamos preparadas para eso o se nos educa así como, hagan lo que puedan entre ustedes, ¿no? No, yo creo que es complicado, pero posible, ¿no es cierto? O sea, que también si tratamos de, no solamente de ser mejores personas, sino de vivir más tranquilas, ¿no? Y creo que la complicación es la siguiente. Una no puede tenerlo todo, nadie, no existe sobre la faz de la tierra. Entonces hay puntos donde la amiga que canta divino, ¿no? Bueno, sería totalmente incapaz de cantar divino, no importa lo que yo haga, eso nunca será para mí. Entonces también hay una parte de aceptar los límites que tenemos para poder transitar hacia la admiración de la otra, ¿no? Claro, pero la envidia justamente es quizás provocarle un problema para que ya ella no cante. No es tanto de que yo sé que no voy a cantar. Ok, yo sé que no voy a cantar, un poco como era el tema, la película aquella de Mozart, ¿no? ¿Se acuerdan? Del
el otro músico que no va a ser nunca como Mozart, ¿no? Y que lo único que quiere es destruir a Mozart porque Mozart es genial. Sabe que no puede hacer nada porque él no tiene ese talento. Yo creo que ahí lo que tú dices, ¿cómo hacemos para enseñarnos a reconocer los talentos y disfrutar los talentos de las demás, ¿no? Yo tengo la impresión que haciendo un duelo sobre lo que no nos es posible. Bueno, vamos a escuchar en las plazas y las voces las opiniones de las personas en las calles. Regresamos. Pues sí, he tenido rivalidad en la escuela, cuando iba a la prepa o así. Pues yo creo por la envidia, o porque una está gorda, otra flaca o así. Como tal, las rivalidades entre mujeres sí existen y bastante. ¿Por qué? Porque las mujeres somos muy competitivas y siempre tratamos de mejorar lo de la que tenemos al lado, de la amiga, de la conocida, de la prima, la hermana, lo que sea. Entonces sí, en algún momento sí podría ser hasta cierto punto peligrosa. Creo que en el ámbito laboral la competencia entre mujeres es bastante fuerte y es hasta cierto punto algo social. A mí me ha tocado ver en ambientes laborales marcadamente femeninos que las mujeres compiten entre sí por cuestiones que uno consideraría que una mujer solo compite en un ambiente de hombres, por ejemplo, el de quién es más bonita, quién es más joven, quién va mejor vestida. Y siento que eso genera un ambiente extraño. No diré que esencialmente tóxico, porque ambientes muy femeninos y ambientes muy cerrados también tienen que ser bastante colaborativos, pero sí se nota una competencia, una rivalidad subyacente. Considero que sí hay rivalidad entre mujeres, porque, bueno, en ocasiones así como que somos como muy competitivas y a veces también, no sé cómo decirlo sin que suene tan feo, ¿no? Pero suena como que a veces tenemos como envidia de lo que otras tienen y pues empezamos así como que nosotras mismas a sabotearnos, se podría decir. Ajá. Sí, con compañeras de trabajo, con familiares, amigas, porque muchas veces competimos en quién quiere ser mejor. Por ejemplo, en el trabajo siempre hay quien, entre mujeres, yo hago mejor el trabajo, yo sé hacerlo mejor que tú, cuando deberíamos aprender a respetar esa parte. Con amigas, pues muchas veces por querer caerle bien a una amistad, pues haces cosas o empiezas muchas veces a hablar mal de otras mujeres para que seas amiga de esa persona, y eso no es respetarnos. Yo la verdad siento que hay más cooperación que rivalidad entre mujeres en el campo laboral. O sea, si es que había rivalidad, está creciendo más la cooperación. Bueno, sí quiero hacer una aclaración. No estamos hablando de rivalidad entre mujeres porque nosotras seamos absolutamente feroces y horrorosas y los hombres sean unos angelitos que se apoyan y colaboran y se ayudan entre ellos. Quiero que quede eso bien claro. Hoy elegimos el tema de rivalidad entre mujeres porque, en lo personal, es un tema que me apasiona. Y les quería hacer una, sí quería aclarar porque vamos a empezar a gozar de peor reputación después de eso. Pero, ¿qué opinan de los comentarios? Y la otra, algo que me importa mucho es, ¿cuál es la demanda de amor de nosotras las mujeres que está inscrita en eso? Tengo que ser la más linda de la fiesta. Pues yo creo que eso que decía yo antes, ¿no? Tenemos un lugar muy, muy frágil, socialmente muy débil, y necesitamos sentirnos amadas y sentirnos elegidas. Yo creo que el hecho no es tanto, voy a corregir, no tanto sentirnos amadas como sentirnos elegidas, ¿no? El hecho de que nos elijan y a veces para un mal lugar, ¿no? Pero el hecho de ser las elegidas yo creo que es lo que nos da fortaleza. Y volviendo a lo que tú decías, yo creo que sí es importante señalar que las mujeres hemos tenido tradicionalmente pues el espacio de las amigas y el espacio entre mujeres, ¿no? Y entonces por eso estamos muy acostumbradas a hablar de nosotras mismas, a reflexionar sobre las rivalidades, sobre las colaboraciones o no. Y ves que preguntas a personas que están caminando en la calle y todas les suena, ¿no? Les resuena esto. Los hombres están acostumbrados al espacio laboral, hablan de trabajo, hablan de fútbol, hablan de cosas de hombres y están menos acostumbrados a preguntarse cómo las rivalidades entre ellos también existen y cómo se expresan, ¿no? Porque sí se expresan, pero cómo se resuelven.
a golpes. ¿Cómo se resuelven las rivalidades entre los hombres? Se resuelven de otra manera. Entonces, o se resuelven quitándole la novia, o se resuelven haciendo otras cosas, ¿no? Nosotros estamos hablando de lo que nos pasa como mujeres, ¿no? Pero estos temas pocas veces los oyes en espacios de varones, ¿no? También... Estábamos hablando antes de entrar, yo le preguntaba a Giselle si ella notaba un cambio generacional, porque todos estos, no sé, cuando uno ve las pancartas de las marchas de esa amiga, yo sí te creo, bueno, también del Me Too, y en redes está todo el tiempo, no me cuida la policía, me cuidan mis amigas, amiga, date cuenta. Entonces, hay una reflexión mucho más masiva de este tipo de conflictos entre nosotras, ¿no? Sí, yo creo que lo que he visto como en la escena actual es que a través de estas demandas y consignas de me cuidan mis amigas, no la policía, lo que tú dices, hermana, yo te creo que estamos las jóvenes impulsando una reivindicación de nuestros lazos y vínculos con otras mujeres, de más allá de verlas como nuestras rivales, de verlas con envidia, es ver cómo puede ser mi camarada, cómo esa mujer puede formar parte de mi manada, cómo me puedo sostener, cómo podemos generar una red. Creo que eso es lo que es la apuesta y está marcado en la agenda. Pero creo también, y ahí sí, haciendo una autocrítica, que esta consigna también de la sororidad entre mujeres incluso lleva a romantizar las relaciones entre nosotras y que a veces no puedas decirle la diferencia que tienes, el enojo que te hizo pasar. Creo que ahí también tenemos que ver esa delgada línea entre sí. No nos vamos a ver como rivales, pero tampoco todas vamos a poder ni debemos ser amigas. Y también, incluso en estos núcleos de amistad y relaciones que formamos, hay diferencias y hay que enunciar también, ¿no? Okay. Con sororidad nos referimos en el movimiento de mujeres en los años 70, comenzó a usarse esta palabra que viene del latín, entonces que existe eso, sororita en italiano, sororité en francés, la sisterhood, y quedó como relegado durante muchísimo tiempo, y ahora las nuevas olas de mujeres jóvenes, los movimientos de mujeres jóvenes la están retomando. Vamos a un corte y regresamos porque yo sé que Marta la palabra sororidad no le encanta. Seguimos hablando abiertamente de rivalidad entre mujeres. Escríbanos en las redes del canal. Vamos a leer todos sus comentarios. Háganos sugerencias de tema, coméntenos qué reflexiones les traen los temas que estamos tratando hoy. Giselle y Marta, vamos a detenernos un momento para descubrir lo que nos dijeron en las plazas y las voces. Un segundo sondeo. La pregunta es, ¿qué tenemos que analizar para trabajar nuestras rivalidades? Más que nada dialogar, y te dicen un chisme, pues preguntarle, ser franca y sobre todo hablarse con verdades, no decirse mentiras, no atacar porque somos mujeres. Yo siento que podría ser como que dialogando, como que hablando tal vez lo que nos puede llegar a molestar de la otra persona, o sí, externando como que lo que sentimos, lo que pensamos, y siento que podría ser una buena opción. El respeto entre nosotras mismas. Yo creo que respetarnos, el respeto es primordial. Empezar a respetar quizá las creencias, las modas, ser respetuoso con las cosas de cada mujer. Un consejo para trabajar la rivalidad. Pues yo pienso que ante todo la sinceridad. ¿Por qué? Porque si una es sincera con lo que sientes, con lo que haces, muchas veces lo puedes hacer por obligación o las cosas los haces porque te nacen. Entonces yo creo que a partir de ahí es importante saber por qué hacemos las cosas, no nada más irnos a la primera impresión. Creo que las mujeres tenemos que pasar de la rivalidad entre nosotras a la colaboración, al considerar que somos un nicho muy pequeño, somos muy pocas las que estamos compitiendo en un mundo esencialmente de hombres. Entonces considero que elementos como
la sororidad, como la solidaridad o hasta la convivencia entre mujeres en ámbitos cercanos. Ayuda mucho para que veas a la otra como mujer, como persona, como alguien con quien puedes tener cosas afines, más que como una competencia, como una extraña, una otra, alguien a quien tienes que vencer. Pienso que nos debemos dar la oportunidad de conocernos, de escucharnos y de adaptar de pronto esas cosas que me dan miedo en la rivalidad del otro porque sabe más que yo, y en vez de ponerlo como una barrera, que trabajemos juntas y podamos surgir. Hay muchos proyectos que se han hecho de esa manera. Qué bueno que siguen con nosotros. De la rivalidad a la colaboración. Marta. Y me parece muy, muy claro y muy linda la postura de la penúltima persona que entrevistaron, ¿no? Esa idea de las relaciones colaborativas, ¿no? Y para ser colaboradoras tenemos que reconocer los talentos y las cosas que hacemos bien y mal. Me gustaría retomar lo que decías de la sororidad para no dejarlo ahí suelto. O sea, no es que no me gusta mucho el concepto, porque es cierto, siento que es una utopía, que es algo que tenemos que construir y que no es algo que simplemente por nombrarlo existe, ¿no? La sororidad. Entonces ya nos sentamos y ya nos amamos y ya... Creo que es un horizonte de construcción política, que no es de construcción política, ¿a qué me refiero? ¿No? Me refiero a que tiene algo de construcción de transformación de lo social, demostrar que podemos trabajar juntas, que hay diferencias, como bien decías, Giselle, y sin embargo podemos avanzar, que habrá puntos hasta donde podamos trabajar juntas y luego nos separemos, ¿no? Y también, por otro lado, yo he reflexionado mucho de por qué anhelamos esto de la sororidad, por qué hablamos de redes, por qué no. Primero, creo también que las mujeres, nuestro mundo de referencia siempre es el mundo masculino, ¿no? Y hemos visto en nuestra historia que los pactos entre hombres les funcionan muy bien, ¿no? Se protegen entre ellos, se esconden, cometen delitos y se tapan. Y se tapan, pero incluso... generaciones pasadas, ¿no? O sea, podríamos tapar un delito que cometió Platón, ¿me explico? O sea, quiero decir que los hombres, aunque no se conozcan, la manada viola en Madrid y los hombres de aquí lo pueden proteger. Quiero decir que ahí, entonces nosotros decimos, yo pienso, ¿no? Aquí, qué bien, cómo les funciona la camaradería, ¿no? O eso que se llama también la fratria, ¿no? O el pacto masculino. Yo creo que nosotros pensamos, construyamos también algo así, ¿no? Pero yo creo que tiene límites, ¿no? Porque yo no quiero cometer delitos y que me cubran mis amigas, ¿no? Lo que quiero es un espacio de convivencia, de colaboración, como decía la colega, ¿no? Yo creo de colaboración y de crecimiento, ¿no crees, Giselle? Sí, de crecimiento, de sostén incluso, de poder discernir en las opiniones que tenemos. Creo que un espacio de construcción crítica también entre nosotras y nuestras relaciones sería lo que apuntamos. Más allá de esto que mencionas del ser cómplices en esta otra diversidad de actos, ¿no? Más bien creo que es un espacio de cobijo, pero también de autocrítica para el crecimiento de cada una de nosotras. Sí, pero antes de llegar a lo político, está esta mejor amiga, está esta amiga absolutamente entrañable. Yo siempre me he dicho, y de verdad me lo digo a cada rato, ¿qué habría yo hecho en la vida sin mis amigas? ¿No? Sin ese apoyo, sin ese reto de la conversación y les da vuelta la canica, y si yo ando toda así, ya leyeron 50 libros y me dicen, o sea, todo ese enriquecimiento y te acompañan y te aconsejan y hablamos de los hijos. Hay emociones, intensidades y necesidades que después se politizan. Pero así en lo básico, somos nosotras tres tomándonos un café alrededor de una mesa. Sí. Esa necesidad está en nosotras. Somos nacidas de mujer, ¿no? Entonces, ¿cómo ven esa parte? Después ya lo politizamos, después pasan un montón de cosas. Yo también creo, como tú, que la sororidad es una construcción. O sea, no es así nomás, no es estrogénico, pues, ¿no? Por supuesto que no. No, hay que trabajarlo. Sí. ¿No? Pero ¿qué? Esta parte de la animalita que llevamos dentro, de la necesidad de la amora, como dicen las jóvenes, ¿no? Pues yo creo que hay un punto común entre todas las mujeres, como dicen unas autoras que leí hace ya mucho tiempo, que decían un cierto lugar en lo social,
¿no? Que es este lugar, esta construcción que nos coloca en el lugar de la feminidad, en el lugar de la, pues de la debilidad, en el lugar de la escucha, de la dependencia, ¿no? Del sometimiento, de la subordinación. Ese lugar, ese pequeño lugar que compartimos todas las mujeres que estamos aquí, compartimos una parte de diferente manera, ¿no? Porque ahí es donde atraviesan pues otras desigualdades, ¿no? Entonces ya dices, bueno, no es lo mismo si tienes o no tienes una situación económica holgada, pero hay un punto, como tú dices, en donde, pum, nos juntamos, tenemos un café, nos platicamos y nos platicamos desde ese lugar, de ese conocimiento, yo creo que sí, esencial, pero no desde el punto de vista de la esencia, sino básico de un punto en un lugar de la subordinación que conocemos muy bien. O sea, de ese lugar de la sociedad que te relega y que te deja un lugar secundario. Y un secundario o terciario, doloroso, dejado de lado, donde tú no vas a ser protagonista. Y si quieres ser protagonista, tienes que dar una pelea enorme y ahora sí, ¿no? Avanzar como puedas sobre quien se pueda, ¿no? Yo no me siento unida a las otras principalmente por la subordinación. Digo, creo que puede ser un tema en algunos momentos, pero yo creo que es un anhelo, que hay un anhelo que viene del principio de los tiempos quizá de fusión, que luego se hace una cosa complicadísima, ¿no? Sí. Efectivamente. ¿Tú qué opinas, Giselle? Híjole, yo me siento unida a las otras, creo porque somos mujeres que atravesamos procesos, sí de subordinación, pero creo que también procesos del cuerpo, del entendimiento, ¿no? Creo que eso es lo principal que me une a otras. Como la experiencia de tener la regla y vivirla juntas, de acompañarnos en eso, de la experiencia de tener una ruptura amorosa y poder escucharnos, de la experiencia de poder, ahora que decíamos lo de ser cómplices o no en otros actos, sí de tener una cómplice que me ayude a sostener mi odio a alguien más, mi momento de ira, de rabia. O sea, creo que eso es algo que me une a otras. Y antes de ir a la pregunta directamente, quiero recuperar eso, ¿no? Como la importancia de las amigas en nuestra vida y que yo creo que no hubiera llegado tampoco a muchos espacios si no hubiera tenido esa red de sostén que me ayudara en los momentos de dolor, en los de tristeza, en los de desesperación, pero que también me señalara mis errores y mis equivocaciones. Creo que eso es algo, ¿no? También pero es paradójico, ¿no? Porque también yo, en mi vida, claro, yo he trabajado y me he socializado muchísimo con mujeres siempre. Entonces, claro, mi experiencia laboral es otro punto. Y es de mujeres. Entonces, no puedo decir... Claro, las peores experiencias han sido con mujeres y las mejores han sido con mujeres, pero porque en general mi espacio humano es muy femenino, ¿no? Mi espacio laboral es muy femenino. Entonces no puedo decir porque no he trabajado, o sea, desde el 95, o sea, fíjense los años que han pasado, todos mis espacios laborales y de militancia y de activismo han sido de mujeres. Entonces, claro, mis mejores experiencias y las peores son mujeres. Y coincido contigo que las mujeres son las que me han salvado. Y que en muchas circunstancias hay muchas mujeres que pues me han puesto el pie y lo he pasado muy mal. Pero las que me han sacado así de los pelos han sido siempre mujeres. Estoy de acuerdo contigo. Saben yo que me habla mucho de la diferencia los baños de hombres y los baños de mujeres, ¿no? ¿Sí les ha pasado? Entras al baño de mujer, platicas, quién sabe que una vez me pasó, una lloraba, primero éramos 3, luego ya éramos 10 arriba de ella, pero ¿por qué lloras? ¿Quién trae un Kleenex? Píntala. Es decir, sí está también esa solidaridad espontánea muy deliciosa, que también se da entre nosotras, más allá de todos los ruiditos, pero... Vamos a darnos un paseíto por lo que sucede en el Canal 14. Regresamos. Estamos de regreso con Marta Ferreira y Giselle. Marta, nos estabas contando una aventura a mitad de la calle. Sí, bueno, pero son estas historias que contabas tú de que hacemos cosas... La bondad de las desconocidas y cómo nos salvan, ¿no? Iba yo en una calle en la Ciudad de México, te estoy hablando del año 85, o sea, yo tendría 20 y tantos años,
y veo una chica correr y un joven detrás de ella corriendo, casi alcanzándola. Y yo venía en mi coche, yo tenía un bochito. Y entonces me acelero, paro, le hago señas y le digo al tipo, tú ahí que te quitas. Y entonces le hablo, me bajo y le digo, súbete. Y entonces ella me mira así, le digo, súbete. Me dice, ¿qué pasa? Le digo, ¿qué pasa? Y me dice, y el tipo me dice, no, pero es que es mi novia. Y no sé qué. Le dije, silencio. Y entonces, ¿a ti qué te pasa? Me dice, es que no sé qué me contaba, me está persiguiendo y yo no quiero estar con él. Entonces le digo, súbete. Y eran las 8 de la noche, o sea, no sé si hoy haría lo mismo, pero quizás muy probablemente sí. Y entonces subió al coche y me dijo, déjame aquí en una avenida ya más habitada. Era muy solitario lo que estábamos en el lugar donde estábamos, ¿no? Y me la llevé, pues nada más, se puso a llorar, la dejé donde me dijo que la dejara y me dijo, sí, es mi novio, pero pues estábamos peleando. Y dije, bueno, pues ¿sabes qué? O sea, yo no te podía dejar, no te podía, aunque no te conociera, ¿no? Y yo creo que ahí las mujeres hacemos unas redes, ¿no? Si me permites, o sea, muy rápido. Venía una vez hace unos años también en un avión y yo venía con la pierna rota, o sea, yeso, ¿no? Y sufriendo, traía la regla, no me podía bajar del avión. Y una chica que no conocía yo me dice, ¿estás sufriendo, no? Y le digo, sí. Me dice, tómate una pastilla, pon mis auriculares, escucha música, relájate. Y me dice, ¿pero qué te pasa? Le digo, que voy a llegar a la Ciudad de México y no tengo quien me busque y me tengo que ir a mi casa. Y me dice, yo me bajo contigo, tengo que tomar un avión a San Francisco, te llevo a tu casa, te instalo y luego me regreso y ya me tomo el avión. Wow, y eso fue lo que increíble, hizo. sí. O sea, me acompañó con las maletas, subimos a un taxi, me trajo a mi casa, que yo vivía por aquí cerca, y luego ella me hizo un caldo que tenía de estos de polvito, me dio el caldo, me dejó tranquila en mi casa, se tomó un taxi y se volvió al aeropuerto para irse a su casa. Wow. Quiero decir, eso también es parte de las relaciones entre Sí, las claro. mujeres y todas Sí, tenemos historias. Por eso esta idea, porque digo, bueno, si están esas felicidades y abundancias y generosidades, si trabajamos nuestra rivalidad, podemos como extenderla a los distintos espacios de nuestra vida, ¿no? O sea, si uno puede decir, demonio, detente, que no te quiero acá, ¿no? A ver, ¿tú qué opinas, Giselle? No, me encanta. Es que yo creo que esos son justo los espacios de agenciamiento que desde lo inesperado se ¿Qué construyen. quiere decir agenciamiento? O sea, como Chicas, que- ustedes sí. hablan como especialistas. Sí, como que te agencias también de ese ser mujer y de ese respeto, de ese apoyo con la otra. O sea, creo que te agencias. Te apropias. Sí, te apropias de un saber que tú tienes, pero lo compartes con la otra. Y le compartes el coche, le compartes la sopa. El cuidado. sé. El cuidado. Esto que decías bien interesante de los baños, claro, es como necesito una toalla sanitaria, siempre hay una que te da una toalla sanitaria en el baño. O sea, siempre creo que esa es la forma en que te apropias de un saber y lo compartes con la otra. Para mí ahí es una construcción de la sororidad, ¿no? Exactamente. Aún con las desconocidas, lo Sí, que quiere claro. decir que al final de cuentas estamos llenos de esperanzas. A mí me llama la atención, por ejemplo, en el transporte público, cuando entra la mamá con la niña, la embarazada, en general son las mujeres las que se levantan sí. para ofrecer el lugar. Claro. Absolutamente. Y creo que desde ahí, porque conocemos ese lugar, ¿no? Yo creo que ahí es lo que tú Sí. decías antes, ¿no? Ahí no me gustan las ideas así muy esenciales, ¿no? De que porque somos mujeres, pero sí entiendo que hay una parte en donde te conoces, te sabes la historia, ¿no? Te sabes Sí. el lugar ¿no? El lugar de basura que te da la sociedad constantemente, ¿no? Y entonces yo creo que ahí es donde nosotras podemos actuar y podemos cambiar eso, ¿no? Estábamos hablando también de algo que fue tema muchísimo tiempo en redes y fue el drama de la Chaki. O sea, la Shakira. Y yo sí sentí que bueno, yo le decía, ¿no? Llena de ingenuidad a Marta Ferrer, decía, bueno, pero es que los tiempos han cambiado porque ya los triángulos no se ven como antes, ¿no? Ya la Jenny Rivera y este tipo de canciones, como que ya no caen tan bien porque las mujeres estamos construyendo cosas distintas, sobre todo las mujeres jóvenes. Y entonces sale la Chaki y me dice, Marta, la canción de Shakira, ¿se acuerdan de Las Mujeres Facturamos? Y Marta me dice, pero ve... 50 millones de descargas en unos días. Y la gente era
amiga de Shakira. O sea, era la amiga de Shakira, que estaba furiosa porque le habían comido la mermelada a Shakira. ¿Cómo es eso, no? Lo de la mermelada fue lo que más indignaba. Sí, el novio como quiera, pero como quiera, pero la mermelada Sí. es toda una ofensa, ¿no? ¿Quién no ha estado en el lugar de Shakira? Yo estoy de acuerdo. Lo que yo creo que comienza a ser diferente, yo siempre he pensado, bueno, a ver, cuando dos mujeres se dan cuenta que un señor las está engañando a las dos, ¿por qué no lo dejan y se hacen amigas, se van a tomar café entre ellas? Porque está el poder. Contra la otra y porque no hay una contra que el señor? Porque está el poder ahí también. ahí la está. rivalidad, Exacto. o sea, la rivalidad lo que tienes, hay algo que es de poder. Y aquí hay un poderío. Claro. Y entonces hay una claramente que claramente gana porque tiene el trofeo, se llevó al Oscar, ¿no? Claro. Que es el premio, y hay alguien que pierde. Entonces Shakira dice, no, yo no perdí, y es lo que dice ahora, ¿no? Y voy a sacar esta Exacto. canción Pero ya y ahí voy a el facturar hombre, con mi el dolor. litigio en cuestión, ya ni siquiera es un ser humano. Tú dijiste trofeo. Ajá, es un ¿no? trofeo. Es decir, ya es un pleito entre mujeres. Entre mujeres. Y es que es tan arraigada la competencia incluso por un nombre. O sea, yo pienso como en los referentes culturales que tenemos, las telenovelas, que siempre hay la rival, la inocente, que es la pureza, es la buena mujer, y está la rival seductora, que se intromete ¿qué es lo importante? entre el hombre. ¿Tener a O sea, Piqué o ganarle a Shakira? Es ganarle a Shakira en este Ganarle a caso. Shakira. O sea, es como Sí, te di la vuelta, ¿no? Sí, exacto. Y estaba oyendo, porque la de Shakira está más decente, estaba oyendo una de Jenny Rivera que se llama Soy tu señora. La nuestra gran señora. La gran señora sí. es tremenda. Sí. Sí, ¿tú te acuerdas? No. Bueno, se pone a la otra, pero le da de batazos en la cabeza. El señor, por supuesto, debe ser la octava maravilla, ese señor, ¿no es cierto? Porque se están matando entre ellas por él. Entonces, ¿cómo ves esto cuando al final de cuentas el señor ahí está engañando a dos personas? Quiero decir, está atravesado por todo un rollo de ética de vida bastante deplorable y ellas se entrematan. Ajá. Yo sigo sin entender, de verdad. Yo también no entiendo, entiendo mucho estos comportamientos porque al final de cuentas en La Gran Señora es la señora adulta que es engañada por su marido, que la engaña con una más joven. Es el mismo caso de Shakira, ¿no? Sí, pero sí. Y una es la decente, pero la sí, otra es la sexy, pero sí. yo tengo a los hijos, pero... Yo soy la madre de tus hijos. O sea, creo que al final sigue siendo la competencia, pero pasa a un lado el sujeto. O sea, es este vínculo y es esta rivalidad. Yo creo que ahí, híjole, no puede ser. Lo que les han dicho a estas mujeres debe ser sorora, Shakira con Clara, no te comportaste a la altura con esta mujer, Piqué es el culpable. Yo creo que también entre nosotras, si hay mujeres que nos han ocasionado un daño, que nos han perjudicado, va a ser difícil entablar ese vínculo incluso de respeto y de sororidad con otras. O sea, yo ahí sí creo pero es que no es obligado. No, hay pero mujeres parece ultraderecha con la que nunca nos vamos a Sí, y sentar. A mí no nunca me se va a interesa pon- negociar no- esas no se va a cosas. poder. No, claro que sí. Creo que sí, estamos hablando donde es posible. Sí, como ese Haciendo. dicho, ¿no? ¿Cómo es? No sé, miran las cartas, ¿no? O sea, Ajá. Exacto. Exacto, o sea, como somos iguales, ¿no? La idea de que las mujeres somos iguales, no nos tenemos que traicionar entre nosotras, ¿no? Entonces ahí hay como un pacto roto. Ujú, exacto. Y es lo que está diciendo Shakira, Sí. ¿no? Shakira está diciendo, hay un pacto entre las mujeres, no deberías habérmelo roto, ¿no? No deberías haberlo roto. Entonces yo creo que ahí es donde pues como tú dices, o sea, no vas a ser amiga de todo el mundo, ¿no? Y yo creo que ahí hay también, pues, gente que te cae bien, gente que te cae mal y gente que te hace daño. Entre ellas, Claro, no, que la señora te caiga pésimo, me parece lógico, por favor, somos humanas. Lo que no me parece tan lógico es que la señora te caiga pésimo y te estés peleando por el señor que fue el que actuó la traición. Ah, sí, porque al final no es lo que te digo, el sujeto no es él, el sujeto es ella. Eso Exacto. estamos, sí, coincidimos. Y es nuevamente esta competencia que desde chicas nos han enseñado, ¿no? O sea, creo que aquí es un claro ejemplo de cómo se vuelve a reproducir la competencia entre mujeres y por más discurso de sororidad, de amistad entre nosotras, cuando hay un despojo de algo que creíamos que nos pertenecía, cuando hay una ruptura, cuando hay algo que me está lastimando,
creo que esta cosa de ser amiga o actuar congruentemente pasa a segundo plano y estás demostrando pues una herida y la otra está demostrando un triunfo, ¿no? Creo que es como la demostración más humana que podría haber ahí de esta competencia que desde niñas nos han enseñado a las mujeres, ¿no? Sí, pero que también eso, o sea, los dolores han sido historia de la literatura, ¿no? O sea, hombres Sí. contando los abandonos de las mujeres, las traiciones, lo que sea, ¿no? Y ha sido la historia de la literatura y del arte. Cuenta eso también de manera a veces sumamente cruda, ¿no? Y pone a las mujeres en lugares horribles y los artistas son hombres, ¿no? Quizás hoy, pues Shakira tiene muchísima voz, ¿no? Como en el doble sentido, ¿no? Chicas, tenemos unas recomendaciones. Primero, un libro que es un clasicazo, se llama Malas, de Carmen Alborg. Es un ensayo, pero con ensayo no entiendan una cosa complicadísima. No, simplemente no es ni cuento ni novela, ¿no? Es un ensayo. Y es un análisis de las rivalidades, pero también de las complicidades entre mujeres. Miren, les voy a decir la verdad. Yo tenía una lista como de 15 libros y como de 10 películas, pero Juan Carlos Acevedo ya me reprimió. Él es el productor y dijo, no puedes hablar de 50 libros cada vez. Entonces, escogí los que recordé como entrañables. Luego está Milena, la historia de Milena Jesenska, creo que la habrás leído, Marta, escrito por la periodista alemana Margarete Buber-Newman, que fue su amiga en el campo para mujeres de Ravensbrück. Las dos estaban allí por su militancia en la resistencia. Milena murió en el campo y entonces después Margaret hace este reconocimiento a su amiga. Kafka, el escritor checo, tuvo una gran pasión por Milena, por supuesto, tratándose de Kafka, fue epistolar. Y después las películas Thelma y Luis, ese también es un gran clásico de la amistad entre mujeres, dirigida, ese es Thelma y Luis, ahí la tenemos. Hay algunas situaciones complejas en la película que yo quisiera tomarlas como una metáfora, ¿no? Pero es una película de una gran belleza. Después tenemos otra película, ahí está Thelma y Luis, que es El ensayo, una película francesa dirigida por Catherine Corsini. Y son dos amigas que son amiguísimas en la infancia, quieren hacer teatro. Ahí sale la Emmanuelle Béart divina con sus pequitas. Y bueno, el personaje de Béart sí logra hacer teatro. Y bueno, pues toda la rivalidad que despierta en su otra amiga, que primero la despoja de una polverita, tú dijiste despojos, Marta, y después la despoja de su pareja. Y la última película es La favorita, de Yorgos Lanthimos, y durante el reino de Ana de Bretaña, las intrigas y los golpes bajos entre dos mujeres que pelean el lugar de la favorita, de la reina, porque trae mucho poder consigo, entre otras cosas, porque era una reina muy, muy frágil. ¿Ustedes las vieron o...? Sí, he visto todas, sí, maravillosas. Y yo creo que Thelma y Luis es mi favorita de todas ellas, favorita porque realmente logra este momento que todas, todas hemos tenido o tenemos momentos Thelma y Luis, ¿no? No de que nos vamos a echar por el barranco, pero sí momentos en donde juntas sientes que puedes. Y que, como decía una amiga mía, ¿no? O sea, una vez que un amigo me había dicho que iba a venir a por mí al aeropuerto y no vino, y entonces la llamo y nos íbamos bajando en el elevador y me dice, ¿te das cuenta, Marta? Siempre al final terminamos arreglando las cosas solas. Y la verdad que sí, o sea, sí, siempre tienes una amiga que te ayuda a terminar de sobrevivir, ¿no? Qué bello. ¿Tú? Me encanta también. Creo que al final de cuentas siempre coincido mucho contigo. O sea, como que ahora que lo estás diciendo, siempre en alguna travesura, en algún escaparate, también en momentos de risa, de diversión, siempre está una amiga. ¿no? A veces de llanto y de que o sea, como que termina en están risa, siempre ¿no? en el dolor, en la tristeza, pero en estos momentos de diversión, de locura, siempre hay una mujer ahí, ¿no? Sí, me pueden decir, ya se nos acabó el tiempo, cada una frase breve de cómo le podemos hacer para superar, para detenernos y poder sanarnos de la rivalidad cada vez que se presente, para hacer lazos más amorosos, con más cariño, de más comprensión. Yo creo que hay que interrogarse a una misma, como tú decías, lo del duelo, ¿no? O sea, entender que no podemos ser todo, que no podemos ser completas y que siempre va a haber un lugar en donde vamos a anhelar algo que no podemos tener. Y yo creo que eso
es un proceso de mirarse y de los secretos con una misma que decías la semana pasada, ¿no? Yo creo que reconocer los procesos distintos que tenemos con las otras. En los comentarios del público mencionaban como, y puedo envidiarle su lugar de trabajo, al marido, sus logros, pero entender que tenemos procesos diferentes, esa sería una. Reconocer las diferencias de cómo pensamos, poder hablar con quien piensa distinto a nosotras y que a pesar de pensar distinto pueda seguir hablándole, ¿no? Que eso nos dé pauta a cortar, a ser enemigas, sino a construir algo juntas. Me parece fundamental. Y celebrarles, creo que aprender a celebrar los logros de las otras nos puede incluso llevar a más allá de la envidia a pensar en una admiración de cómo puede ser una referente más que una rival. Exacto, que podemos aprender de ellas también y que eso nos enriquece. Giselle, muchísimas gracias. Gracias, María Marta, Teresa. muchas gracias. Sí. Y gracias a ustedes también por acompañarnos. Los esperamos el próximo viernes a las 11:30 de la mañana para seguir platicando abiertamente. Nos despedimos. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar. Llegó a sus playas, les escuchamos y les leemos.